¿qué tal? Estamos aquí de regreso, estamos comentando la regla 2.2.1 respecto a lo que es la cancelación de la contraseña. Pero bueno, a ver, vamos a hacer un listado y quiero comentar con ustedes para que lo puedan retransmitir, y para mí, como les comentaba, es muy importante que lo puedan hacérselo saber a sus clientes, a los que asesoran. ¿Por qué? Pues para evitar recaer en estas circunstancias y evitar este dolor de cabeza de que te cancelen la contraseña, te cancelen el certificado, te cancelen la firma electrónica, te amarren de manos y el negocio termine por quebrar. No obstante, ahorita la situación de la emergencia sanitaria, porque ni siquiera es contingencia sanitaria, para poder dar los efectos jurídicos adecuados a la Ley Federal del Trabajo en materia de contingencia sanitaria, hay una declaratoria de emergencia sanitaria, ¿verdad? Que pues bueno, ahí la conceptualización, dijera Sartori, es una cuestión muy importante, porque hablar de una contingencia y una emergencia sanitaria, pues al existir la indefinición del concepto, pues da para la interpretación, y dentro de esta interpretación la autoridad por supuesto le dará una interpretación y por su parte el particular le dará otra interpretación. Pero pues bueno, en fin, ahorita lo que estamos comentando no es la conceptualización ni situaciones que señala este autor Sartori, que yo los invito a poder revisarlo. Algo muy importante para todos los que estamos en estas circunstancias fiscales, fiscales contables, en materia económica, porque la conceptualización, sin lugar a dudas, en toda interpretación jurídica, yo siento y considero que es la base, ¿sí? Es la base para poderle dar una adecuada, por decirlo de cierta manera, aplicación. Recordemos que este artículo 6 del Código Fiscal de la Federación nos hace referencia a la aplicación estricta de la ley, bien, pero existe una jurisprudencia que nos hace referencia a que la aplicación estricta de la ley no quiere decir que no haya parámetros de su interpretación, a lo cual el intérprete, valga la redundancia, tiene las medidas y los alcances necesarios para que a través de las formas de interpretación jurídica que existan, interprete la norma y la aplique de manera estricta. Bien, aquí es una jurisprudencia muy interesante que si gustan se las puedo compartir. En cuanto a qué hace referencia, aquí es muy diferente la interpretación a la aplicación estricta de la norma fiscal. Bien, porque todos nos vamos con la idea de que la aplicación estricta es tal cual como dice la letra. No, esta jurisprudencia nos dice, a ver, momento, una cosa es la interpretación y otra cosa es la aplicación. Una es consecuencia de la otra. La interpretación es la aplicación de la norma y la aplicación de la norma es de manera estricta, conforme se interpreta y esta conceptualización que se le pueda llegar a dar, ¿de acuerdo? Ahora, ¿en qué momento nos pueden llegar a cancelar lo que es la contraseña? A ver, primero la autoridad nos requerirá, en términos del artículo 27, ¿sí? De lo que es el Código Fiscal de la Federación, artículo 27, inciso C. Nos dice: las autoridades fiscales, dentro de sus facultades y en correlación con el artículo 42A del Código Fiscal, nos podrán requerir información relacionada en cuanto a los tres tipos que comentábamos, lo que es información del solicitante, información de lo que es el domicilio fiscal o alguna circunstancia de información fiscal en general, ¿no? Es decir, en general, nos pueden requerir prácticamente lo que quieran. Tendremos 6 días para brindar contestación. Posterior a los 6 días, ellos tendrán 10 días contados a partir de que brindemos contestación a este requerimiento de información previo a que nos cancelen la contraseña. Si no damos contestación a este requerimiento, se dará de una manera, podría decirse, ante el silencio del contribuyente, se dará por cancelada la contraseña, y posterior nos cancelarán lo que es el certificado de sello. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Porque esta regla 2.2.1, lo alarmante está al final de la regla, el último párrafo, que nos hace referencia a que cuando la autoridad fiscal identifica que el contribuyente no se ubica, ¿sí?, en alguno de los supuestos que ahorita comentaremos, bien, o los desvirtúa, ¿sí?, podrá restringirle el uso de la contraseña. Bien, le restringirá el uso de la contraseña previo a que le cancele el certificado de sello digital.
Entonces esto quiere decir que si no desvirtúas los supuestos o las hipótesis que te hace referencia la autoridad en esta regla 2.2.1, queda cancelada tu contraseña y podrán cancelarte también el certificado de sello. Entonces, ¿qué sucede acá? Que estarás en un estado de indefensión, por supuesto, grave para el desarrollo de la propia actividad económica de la empresa, porque tendrás cancelado tu contraseña para el acceso de los medios digitales que la página del Servicio de Administración Tributaria te da, ¿bien? Y por la otra, no podrás emitir factura, ¿sale? ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué sucede con esta regla que a mí me parece algo un tanto ambiguo? ¿Sí? Entonces, si desvirtúo el tema de la cancelación de la contraseña, entonces la autoridad ya no se encuentra facultada para poderme cancelar el certificado de sello digital, algo que pues bueno, sin poder señalarlo a bote pronto, yo podría considerar que pues bueno, como una es consecuencia de la otra, si yo desvirtúo para efectos jurídicos la hipótesis que por el cual presuntamente me cancelan mi contraseña, entonces ya no me encontraré en la situación jurídica de hecho para que me puedan cancelar el certificado de sello, ¿de acuerdo? O por subsecuente, entonces si me cancelan la contraseña me pueden cancelar el certificado. Puedo alegar y desvirtuar para desbloquear el certificado sin acudir al desbloqueo de la contraseña, o primero tengo que acudir de manera, pues por decirlo de cierto modo, pues de manera primaria a desbloquear la contraseña y después el certificado. Una situación que pues sin lugar a dudas nos encontramos en una maraña, ¿no? Una maraña en esta persecución. Pero bueno, a ver, ¿en qué momento nos pueden cancelar o requerir información para efectos de poder estar dentro de esta hipótesis jurídica? 1. Cuando la autoridad hacendaria detecte que el contribuyente dentro de un ejercicio fiscal, estando obligado a presentar declaración anual, no la presentó dentro del siguiente mes como plazo máximo hasta el cual pues lo que es la legislación fiscal le permite, es decir, personas morales 3 meses contados a partir de enero, es decir, entre enero, febrero y marzo tienen que presentar su declaración anual. Si abril no la han presentado, podrán incurrir en esta hipótesis jurídica para que le cancelen la contraseña. 2. Bien, personas físicas, a más tardar el 30 de abril. Si al 31 de mayo no han presentado su declaración anual, podrán incurrir en esta hipótesis jurídica y les podrán cancelar la contraseña. Bien, o encontrándose obligados a presentar lo que son pagos provisionales o definitivos y no lo hacen dentro de los plazos legales, dentro de los plazos por los cuales la ley del IVA, la ley del IEPS, la ley del impuesto sobre la renta nos señalan, y estamos hablando que son 2 periodos de manera consecutiva o interrumpida, en ese momento nos podrán cancelar la contraseña o requerirnos información por el cual, pues, ¿por qué no hemos presentado? Es decir, como un método coactivo al pago, a la presentación. Nos va a llegar un requerimiento y nos va a decir, a ver, tienes 6 días para desvirtuarme por qué no has presentado tu declaración anual o por qué no has presentado tus pagos provisionales o definitivos. Entonces, pues subsecuentemente presentaremos la declaración anual, presentaremos pagos definitivos y desvirtuaremos para que no se nos cancele la contraseña y de facto que nos cancele el certificado de sello digital sin incurrir alguna de las causales del artículo 17H. Bien, el artículo 17H es distinto a la cancelación del sello. Bien, estamos hablando de que la cancelación de la contraseña es causal para la cancelación del certificado. Una hipótesis jurídica que el SAT se inventó para cancelarnos el certificado sin incurrir en cuestiones del artículo 17H del Código Fiscal. 2. ¿Cuándo nos podrán cancelar también la contraseña? Cuando durante el procedimiento administrativo de ejecución el contribuyente desaparezca. Es decir, llegan, nos notifican que estemos mañana a tal hora, etcétera, etcétera, y desaparecemos
cerramos, nos vamos y desaparecemos. En ese momento nos cancelan contraseña y de facto nos cancelan el certificado, ¿de acuerdo? 3. Cuando el contribuyente no pueda ser localizado en su domicilio o desaparezca o se ignore su paradero, es decir, cambie el domicilio sin presentar el aviso respectivo a la autoridad hacendaria. Es decir, que la autoridad llegue, verifique domicilio. 1. El domicilio no cuenta con características del artículo 10 de lo que es el Código Fiscal de la Federación, de lo que hablamos para personas físicas, personas morales, o el contribuyente simplemente lleguen, toquen y pregunten por el contribuyente, digan aquí no es, aquí no lo conocemos. En ese caso nos podrán cancelar contraseña y subsecuentemente nos podrán cancelar certificado, siempre y cuando no desvirtuemos. Bien, nos llegará un requerimiento, decir, a ver, te fui a buscar, no te encontré, bien, tienes 6 días para que no te cancele tu contraseña. Todo esto, ¿cómo nos van a llegar? Pues a través del buzón tributario, ¿de acuerdo? Después, 4, ¿sí? Dentro de las facultades de gestión, ¿sí? Porque no serían de comprobación, serían de gestión, las autoridades tengan conocimiento, detecten. Hay un tema también muy importante de conceptualización, porque nos hace referencia a que tengan conocimiento o detecten. Se tiene conocimiento simplemente con la inferencia y se detecta a través del procedimiento adecuado. Es decir, a ver, nos dice, tengan conocimiento o detecten que un contribuyente se encuentra emitiendo comprobantes fiscales que se utilizarán para amparar operaciones inexistentes o simuladas o ilícitas. Bien, entonces aquí nos dice que la autoridad detecte o conozca. ¿Cómo detecta? A través del artículo 69. ¿Cómo tiene conocimiento? Pues tal vez a través de algún tipo de facultad que le da el artículo 42A del Código, que este artículo 42A del Código, recuerden que nos hace referencia, que nos dice la autoridad fiscal, a ti contribuyente, te podrá requerir información para poder programar y llevar a cabo de mejor manera sus facultades de comprobación, ¿de acuerdo? Entonces sería un conocimiento que tuviera la autoridad, ¿de acuerdo? O por otra parte, detectado a través del procedimiento del artículo 69B del Código. En este caso, de la misma manera, te cancelarán la contraseña y, por de facto, el certificado. 5. Cuando los contribuyentes que recibieron este comprobante, bien, es decir, los EDOS, como se les conoce en lo que es la jerga fiscal, los EDOS no comprueben la materialidad de la operación de los comprobantes que ya se encuentran definitivos en el listado del 69B, ¿de acuerdo? Entonces, cuando un contribuyente reciba un comprobante, observe que el emisor del comprobante se encuentra y forma parte de los contribuyentes definitivos del artículo 69B, a su vez no desvirtúa o no regulariza su situación fiscal en los mismos términos del artículo 69B, de la misma manera le cancelarán su contraseña, se la restringirán, le restringirán el certificado. ¿Todo por qué? Por adquirir un comprobante fiscal que ampara operaciones inexistentes sin desvirtuar y a su vez sin poder sin regularizar su situación fiscal. Un alcance nuevo para lo que es la emisión de estos comprobantes que amparan operaciones inexistentes. 6. Cuando la autoridad detecte que el domicilio fiscal del contribuyente no reúne las características del artículo 10 del Código. Bien, a este artículo 10 del Código nuevamente nos lleva a lo mismo, algo que pues al parecer para la autoridad fiscal es de suma importancia que el domicilio fiscal cuente con la materialidad, cuente con la tipicidad del artículo 10, que es este artículo 10, personas físicas, el asiento principal del negocio, personas morales, lo que es donde llevan la administración principal del negocio, ¿de acuerdo? Situaciones que son muy distintas. Una cosa es de la administración principal y otra cosa es el asiento del negocio. El asiento del negocio es donde se desarrolla la actividad económica, comercial, civil, mercantil, y por la parte personas morales donde se lleva la actividad administrativa, donde se realizan pedidos, donde se realizan cotizaciones, donde se lleva contabilidad, donde se firman contratos, donde se hacen juntas, etcétera. Situaciones que son muy distintas para personas físicas y personas morales.
Cuando el contribuyente no cumpla con los requisitos del domicilio del artículo 10, en ese momento, una de dos, o acredita que por qué no los cumple o que sí los cumple, o se cambia de domicilio a un domicilio que sí cumpla los requerimientos de la autoridad, o le cancelan su contraseña y su certificado de sello. Bien, después, no presentar lo que es el cambio de domicilio o presentarlo fuera de plazo, ¿de acuerdo? Recordemos que el reglamento del Código Fiscal nos da un plazo para realizar el cambio de domicilio. Si nos cambiamos y lo hacemos con un plazo fuera de lo que es los tiempos que nos permite el reglamento, nos podrán cancelar la contraseña de manera temporal, ¿sí? Aquí, pues, algo un poco ambiguo. Si presento mi aviso de cambio de domicilio fuera de plazos, me cancelan mi contraseña. Y después, ¿cómo puedo volver a reactivarlo? Si ya lo presenté fuera de plazo, pues bueno, y después, ¿cómo desvirtúo? ¿Me cambio y me regreso? ¿Me cambio de domicilio? ¿O qué hago? ¿De acuerdo? Tenemos ahora aquí también muy importante el 8, cuando el contribuyente, ¿sí?, declare ingresos diferentes, retenciones diferentes, o realice pagos distintos sobre los ingresos que los comprobantes fiscales emitidos cuente en la base de datos de la autoridad fiscal. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo, contribuyente, he emitido comprobantes fiscales por 1.000.000 de pesos, pero a su vez declaro 500,000 pesos, ahí para la autoridad fiscal será una alerta, ¿de acuerdo? Será una alerta para lo cual nosotros a su vez deberemos de acudir en este término de los 6 días que nos darán para poder manifestarles por qué hay una diferencia en cuanto a los comprobantes emitidos y a los ingresos declarados. ¿De acuerdo? Un ejemplo podría llegar a ser en las cuestiones de la construcción. Recordemos que la construcción tiene los momentos de acumulación distinta hablando de las personas morales, a las personas del título 2, ¿de acuerdo? En cuanto a lo que es el momento de la expedición del comprobante, recepción de un anticipo o la entrega de la mercancía. Bien, las personas que se dedican a la construcción tienen circunstancias distintas en cuanto a lo que es las estimaciones para pago, la autorización de pago, etcétera. Que entonces ahí en donde se deberá de entrar en esta aclaración a la autoridad fiscal para efectos de que los ingresos no cuadren en su caso con los comprobantes emitidos. Ahora, 9. No presentar las solicitudes o los avisos o constancias que las disposiciones fiscales nos requieran. Cualquier tipo de aviso, cualquier tipo de declaración o solicitud, si no las presentamos o las presentamos fuera de tiempo, igual nos meteremos en un problema. Otro también, no pagar las contribuciones dentro de los plazos establecidos por las disposiciones legales. ¿Qué quiere decir? Si ya presentamos una declaración de pago provisional, definitivo o anual, recordemos que lo que es la propia servicio de pago referenciado nos da una línea de captura con una fecha de pago. Bien, si lo pagamos fuera de plazo, entonces la autoridad podrá coaccionarnos al pago, a través de lo que es la restricción del uso de la contraseña, que es por eso muy importante que le hagamos referencia a nuestros clientes, que les mandamos la línea de captura para pagar, pero si no pagan nos podrán cancelar la contraseña y a su vez eso conllevará por default a un procedimiento alterno para poder evitar que nos cancelen la contraseña, nos cancelen los sellos y entonces entremos en una maraña de problemas. Ahora, aquí también un tema de suma importancia para nosotros los que estamos al frente de lo que es las cuestiones contables, fiscales, que nos hace referencia, podrán restringirte el uso de la contraseña cuando integres de manera incorrecta la contabilidad o no la envíes o la envíes con errores. ¿Qué quiere decir esto? No integrarla de manera correcta en términos del artículo 28 y el artículo 28 del Código y el artículo 33 del reglamento del Código. Entonces ahí entramos en una disyuntiva. ¿Qué prevalece? ¿El derecho público o el derecho privado? Al hablar de derecho privado hablamos de las normas de información financiera, hablamos de las normas internacionales de información financiera, hablamos de las US GAAP, de las USK, etc. Bien. Y por la parte pública hablamos
de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Aquí le vamos a hacer caso, el Código Fiscal de la Federación o al derecho privado. Ahí es donde pues vamos a entrar en esa disyuntiva. Si mi contabilidad tiene que respetar el artículo 28 y el reglamento, el artículo 33 del reglamento, o debe de prevalecer la naturaleza jurídica, la naturaleza de lo que es la contabilidad para la emisión de información financiera, más no para lo que es situaciones de control por parte de las autoridades fiscales, recaudatorias o de prevención en cuanto a los delitos fiscales financieros, ¿de acuerdo? Aquí es un punto muy importante que tendremos que tener en cuenta, que si no respetamos esto, nos podrán cancelar el uso de la contraseña. Ahora, 13, ¿cuándo también nos podrán pues cancelar la contraseña? Por no enviarla de o enviarla con errores. Bien, ¿cuándo se envía con errores? Cuando pues sin lugar a dudas se envía sin operaciones, por circunstancias de tiempo, circunstancias de etcétera, cualquier tipo de medida apremiante que no nos permita enviarla de manera adecuada. Presentamos nuestro pago definitivo de IVA con un IVA acreditable, pero presentamos la DIOT sin operaciones, entonces ahí habrá o existirá una disyuntiva en cuanto a una DIOT presentada de manera incorrecta, no obstante la presentemos en tiempo, por lo cual nos podrán cancelar la contraseña, ¿sí? O nos podrán requerir la presentación de la DIOT de manera adecuada para no cancelarnos la contraseña. Bien, ahora también este artículo 42A que comentábamos del código, que la autoridad fiscal nos puede requerir información que quiera, la información que quiera para lo que es la planeación de sus facultades de comprobación. En dado caso de que nos requieran en términos del artículo 42A del código y nosotros no entregamos la información, no obstante nos sacamos acreedores a una multa, nos podrán cancelar o restringir el uso de la contraseña, nos meteremos en problemas y pues el certificado hasta que no entreguemos lo que ellos nos están pidiendo, ¿de acuerdo? Ahí es una medida también de control por parte de las autoridades fiscales, de todos aquellos contribuyentes rejegos, de entregar la información que se les solicita para la planeación de los actos de fiscalización. Después también no enviar la contabilidad electrónica o enviarla fuera de plazos o de manera distinta a las disposiciones fiscales. ¿Qué quiere decir de manera distinta a las disposiciones fiscales? Que la contabilidad no esté realizada y preparada en términos del artículo 28 y el artículo 33 reglamento y 28 Código Fiscal de la Federación. Enviamos la contabilidad, la enviamos pero preparada de manera para efectos del derecho privado, pero como no se respetan las circunstancias de lo que es el Código Fiscal de la Federación, nos podrán requerir hay circunstancias para no cancelarnos o restringirnos el uso de la contraseña. Ahí si se fijan nos van apretando cada vez más, porque la preparación de la contabilidad, recordemos, tiene una finalidad financiera para la toma de decisiones de manera pronta, veraz y oportuna, bien, no para la presentación de los impuestos. Aquí la autoridad se encuentra muy confundida desde el 2014, cuando se nos a partir de la reforma fiscal del 2014, cuando empezamos con la obligatoriedad del envío de la contabilidad electrónica. Bien, ahora, pues bueno, aquí algo también que yo estoy muy confundido desde que entró esta modificación, que fue, que si no mal recuerdo, en junio del 2018, cuando nos hace referencia el reglamento del código, que nos dice realizar asientos contables incompletos, inexactos o con identificación incorrecta en cuanto a su objeto. A ver, Lucas Pacioli se estaría revolcando en su tumba si es que escucha que hay un asiento contable incompleto o inexacto. No podría existir, es una situación ambigua. Este artículo 82 del código nos hace referencia, 82-83, nos hace referencia a que puede existir asientos contables incompletos o inexactos. No puede existir, no sería un asiento contable. ¿Por qué? Porque simplemente existe la partida doble. Bien, la partida doble que nos habla de lo que es a todo cargo corresponde un abono. No puede haber un asiento contable incompleto o inexacto. Ahora, nos hace referencia también a que este asiento contable se encuentre con una identificación incorrecta en cuanto a su objeto. ¿Qué quiere decir? Que si pues
para efectos fiscales, una erogación se forma parte del costo y la registramos como parte del gasto, entonces ahí también podrá llegar a ser una circunstancia que para el fisco podrá señalarse de decir, a ver, aquí hay una identificación incorrecta del asiento contable, entonces puede ser una medida por la cual yo te cancele de manera temporal o definitiva tu contraseña y por default tu certificado. Después también, muy importante, relacionado con el artículo 69b, si registramos gastos inexistentes. ¿Qué quiere decir un gasto inexistente? Una de dos, o que no lo inventemos, ¿sí? Lo inventemos con una circunstancia y un trasfondo, o se considere inexistente porque ya quedó prescrito el plazo que tenemos o que tiene cualquier contribuyente edo para desvirtuar lo que el artículo 69b del código le hace referencia. Bien, aquí importante, acuérdense, estamos hablando de lo que es una multa, más que también la restricción del uso de la contraseña. Te podrán imponer una multa por realizar el registro contable de este comprobante fiscal que ampara operaciones inexistentes. No obstante, lo que es las repercusiones en cuanto a la indeducibilidad y el no acreditable del IVA, ¿verdad? Ahora, no poner a disposición los comprobantes fiscales, no emitirlos o no poner a disposición de los clientes la representación impresa. Bien, y la autoridad fiscal identifica que una de tres, o no se emite comprobante, no se pone a disposición del cliente, o no se da la representación impresa, nos puede también cancelar la contraseña. 3, pues con lo que comentábamos, 14, darle efectos jurídicos a comprobantes fiscales que ya se encuentran definitivos en el artículo 69. Ya como se encuentran y forman parte del artículo 69b, darle efectos jurídicos a un comprobante fiscal, no obstante, repito, los alcances en materia de indeducibilidad y de no acreditables, pues también nos podrán cancelar el uso de la contraseña y por ende de sellos, y pues bueno, esto se va convirtiendo cada vez en una circunstancia que el uso de comprobantes fiscales que amparan operaciones inexistentes a costas de pagar una comisión llega a ser una circunstancia que tiene un alcance ya mucho más amplio, simplemente en cuanto a tal vez a la indeducibilidad, repito, bien, porque la cancelación del uso de la contraseña pues te lleva y te orilla a que no puedes tener acceso a ciertos medios de la página del SAT. Por ende, como comentamos, cuando te cancelen la contraseña te podrán cancelar también el sello, y al cancelarte el sello, la contraseña, pues bueno, no podrás facturar, no podrás realizar trámites en la página del SAT, y el negocio o el ente económico para efectos financieros pues estará coartado al uso de sus, pues por decirlo así, a las circunstancias fiscales del país, que es por lo cual el indicador conocido como el Doing Business, que lo podemos encontrar en el internet, hemos decaído muchas posiciones a consecuencia de estas medidas pues que crean una incertidumbre jurídica a los inversionistas nacionales y extranjeros, que pues este indicador de Doing Business hace referencia en cuanto a cuánta facilidad tiene un empresario en cuanto a poder establecerse y desarrollar su modelo de negocios sin la necesidad de estarse preocupando de circunstancias ajenas en cuanto a su giro principal, al core business que tenga. Bien, pero pues sin lugar a dudas, les repito, es la regla 2.2.1 publicada el 12 de mayo del 2020. Yo los invito a poder revisarla de manera más profunda, analizarla, y pues bueno, espero que esta plática haya sido un poco de ayuda para todos ustedes, que lo puedan compartir con sus clientes, con sus asesorados, que pueda tener una trascendencia, que se escuche un poquito más, porque les repito, hay muy poca difusión de esta nota. Me pueden encontrar en Facebook como BR Asesores Fiscales, que es el despacho que yo represento. Recuerden, soy Adolfo Vasconcelos, especialista en Derecho Fiscal. Mi correo electrónico es cp.adolfovasconcelos para cualquier duda, comentario, ya sea de que no están de acuerdo, algún tipo de aclaración. Toda crítica es bien recibida, sin lugar a dudas. No hay críticas malas, todas las críticas
suman. Muchas gracias por acompañarme. Hasta la próxima.